Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Héctor de la Escuela Superior de Educación Física CEF Cuautla. Este es un video para la materia de prevención y tratamiento de lesiones. El día de hoy les voy a hablar de la luxación de cadera por traumatismo directo en el juego de tenis. El tenis es un deporte en el que dos o cuatro jugadores participan en una cancha dividida por una red, con dos raquetas y una pelota en juego, la cual se debe pasar hacia el otro lado del rival, con el fin que el rival no pueda enviarla de regreso. Es un deporte que existe muchísima capacidad física, cardiovascular, muscular y de flexoelasticidad, fuerza, cambios de ritmo, cambios de dirección y de reacción. En el tenis las fracturas de cadera por impacto o traumatismo directo no son tan frecuentes. Sin embargo, una de las partes del cuerpo del jugador de tenis que lleva más carga de trabajo, pues es la cadera, ya que tiene que hacer muchos cambios de dirección, desplazamientos a diferentes velocidades y a diferentes direcciones, además de que inclusive debe de lanzarse hacia el cuerpo, hacia el suelo para rescatar una pelota, tiene que a veces hacer posiciones extrañas o bien complejas para alcanzar una pelota, y pues inclusive el solo hecho de girar el cuerpo para eh, regresarle la pelota al rival pues conlleva cierto desgaste en la cadera. Entonces se puede decir que si hablamos de traumatismo indirecto en el tenis o luxación por traumatismo indirecto, pues sí, suelen ser muy comunes en jugadores que llevan mucho tiempo jugando en el alto rendimiento, debido a que el uso excesivo de la cadera podría desencadenar una serie de desgarres, luxaciones o lesiones que comprometen las estructuras óseas, musculares y nerviosas de esta parte del cuerpo. Además podemos decir que no hacer un buen calentamiento y un buen entrenamiento que fortalezca la parte del cuerpo, en general todas las partes del cuerpo de nuestros deportistas, provoque que haya más lesiones de este tipo. Y pues con todos estos factores reunidos, nos encontramos también que, por ejemplo, al hacer desplazamientos hacia atrás y perder el equilibrio, la estabilidad, se puede comprometer el cuerpo y puede también crearse una luxación de cadera. Y en este caso ya vendríamos a hablar de las de tipo por traumatismo directo. Por ejemplo, supongamos que tenemos un tenista en el lado izquierdo de la cancha, entonces le lanzan la pelota a su rival hacia el lado derecho y hace un cambio de dirección brusco y corre demasiado y llega a salvar la pelota, pero no alcanza a detenerse por la velocidad que lleva y porque la pelota le quedaba muy larga, y sigue corriendo y tropezando cae repentinamente sobre su rodilla flexionada y sucede una luxación de cadera por traumatismo directo. Bueno, en lo general, este tipo de luxación se presenta cuando una persona se golpea con mucha fuerza en su rodilla flexionada. Entonces eso hace que se empuje la cabeza del fémur hacia atrás y se separe de donde va. Pero también puede suceder por caídas sobre el costado o caídas sobre la pelvis, que compromete las estructuras óseas de la pelvis y de la cadera. Esta lesión suele producirse principalmente en la cabeza femoral, también en el cuello femoral, en el acetábulo, y sucede cuando alguna de las estructuras se rompe o cuando la cabeza femoral se separa del acetábulo, sea por un golpe, una mala flexión, un salto, entre otras cosas. Estas luxaciones pueden ser muy básicas o muy complejas, ya que puede ser una simple luxación de cabeza femoral con el acetábulo, o puede ser una luxación que suele llevar a emergencia traumatológica y se tienen que descartar lesiones cutáneas, sanguíneas internas, externas o musculares. En el diagnóstico y signos y síntomas del traumatismo de cadera, de la luxación de cadera por traumatismo directo, tenemos que es una lesión sumamente dolorosa. Nuestro primer diagnóstico sería un dolor intenso en la zona de la cadera, y nuestro otro diagnóstico sería la falta de movilidad de la zona. Generalmente por el dolor que provoca este tipo de lesiones de cadera, el,
el deportista no puede mover su pierna y no hay más respuesta de las terminaciones nerviosas que generan el movimiento en esta parte del cuerpo. Descripción anatómica y biomecánica de las estructuras que se están estudiando. La pelvis es una parte que comanda toda la movilidad y estabilidad de nuestro cuerpo. La cadera es una estructura que anatómicamente tiene un papel fundamental y esencial en las cosas como la locomoción, el bienestar general y la postura. Cuando hablamos de cadera estamos hablando de la articulación coxofemoral. Esta articulación contempla dos partes, principalmente por un lado la cabeza y el cuello del fémur y por otro lado el acetábulo, que recibe la cabeza del fémur, o bien es la cavidad donde la cabeza femoral se conecta con la pelvis. La articulación coxofemoral es una articulación de tipo esférica, es la encargada de unir el hueso ilíaco con el fémur, y en esta parte del cuerpo se da la movilidad articular de la pierna. Los coxofemorales son una articulación que por su forma esférica tienen una amplia gama de movimientos, se pueden flexionar y extender a diferentes posiciones y también se puede rotar. Asimismo tienen movimientos de abducción y abducción. Está formada por una integración de estructura de ligamentos y capsulares, y estas estructuras contribuyen y hacen posible la estabilidad y el funcionamiento de la cadera. La cabeza de fémur en un adulto tiene entre unos 40 y 50 milímetros de diámetro. La cadera tiene un revestimiento protector, el cual se encarga de mantener las articulaciones en su lugar y contener el líquido sinovial, y lubrica y nutre la articulación. Este recubrimiento se llama cápsula articular. Esta cápsula articular es una estructura fibrosa, una estructura de ligamentos que refuerza el soporte de la articulación coxofemoral. Estos son ligamentos iliofemoral y también el llamado ligamento Y, el ligamento pubofemoral y el ligamento isquiofemoral. Los músculos que rodean la cadera son los músculos glúteos superficiales, glúteo mayor, medio y menor, y músculo tensor de la fascia alta. Los músculos de glúteos profundos, piriforme, obturador interno, cuadrado femoral y gemelo superior e inferior. Los músculos de los muslos, ilíaco, sartorias, tensor de la fascia y rector femoris. Además tenemos, por ejemplo, el músculo iliopsas y el músculo pectineo. Y bueno, si consideramos, pues la cadera juega un papel importante en el movimiento de esta parte de nuestro cuerpo, entonces se compromete pues, la mayor parte de los músculos de la pierna. La biomecánica de la cadera tiene movimientos de extensión, flexión, abducción, aducción y rotación, y forma parte de una serie de movimientos que realiza la articulación coxofemoral. Y estos movimientos pues trabajan al mismo tiempo en determinadas circunstancias de movilidad. Las estructuras comprometidas en una luxación de cadera depende de la gravedad y si hubo fractura o no hubo fractura, pero principalmente queda comprometida la cabeza femoral, el cuello femoral, el acetábulo, y asimismo queda comprometido el labrum acebular, el fémur y el trocante mayor, esto óseamente. En ligamentos queda comprometido el ligamento iliofemoral, el ligamento pubofemoral y el ligamento isquiofemoral. Quedan comprometidas las arterias como la arteria circunfleja femoral lateral, la arteria circunfleja femoral media, la rama ascendiente de la arteria circunfleja femoral lateral principalmente. Queda comprometidos el nervio ciático, los nervios clúneos, el nervio obturador, los nervios cutáneos femorales, los nervios de los glúteos, y los músculos comprometidos son los músculos psoas mayor, músculo ilíaco, músculo obturador interno y el glúteo mínimo. En etiología, en el caso de la luxación de cadera por traumatismo directo en el tenis, la etiología de la luxación de cadera es por un golpe directo provocado en esta zona, por una caída o bien por un golpe muy fuerte sobre la rodilla flexionada que provoca una luxación de cadera. Este golpe tiene que ser de alta intensidad y pues provoca
que, por ejemplo, la rodilla se lance hacia atrás del hueso femoral y se salga de la hendidura de la cabeza del fémur. Eh, y bueno, ya etiológicamente las principales causas de este tipo de luxación pues son los accidentes automovilísticos o las caídas de lugares altos. Fisiopatología. El doctor Rafael López Arévalo explica que las luxaciones de cadera conllevan un dolor intenso, pero no solo esto, sino que también comienza a haber una rigidez en la realización de movimientos necesarios para la práctica del tenis. Entonces podemos ver que para empezar, pues hay dolor cuando se empieza a presentar esta patología. Y va a haber pues inmovilidad y rigidez. Otro de los síntomas de la luxación de cadera es que el paciente va a comenzar a caminar de manera diferente. Es decir, se va a notar que hay un desequilibrio en su manera de caminar. Asimismo puede presentar calambres, pérdidas de equilibrio, falta de movilidad, tronidos en la cadera a la hora de caminar, entre otros, pero pues estos son los principales. También dependerá mucho de la lesión, si se da en el fémur o en el acetábulo. Regularmente se utilizan dos clasificaciones para las luxaciones de cadera. En este caso vamos a abordar la de Thompson y Epstein. La otra vendría siendo la de Pipkin. Bueno, en este caso la clasificación de luxación de cadera de Thompson y Epstein es son de 5 tipos. De tipo 1, luxación sin fractura. De tipo 2, luxación con fractura simple de la ceja posterior del acetábulo. Tipo 3, luxación con luxación tipo 2, luxación con, no, tipo 3, luxación con fractura con minuta de la ceja posterior de la acetábulo. Tipo 4, luxación con fractura de techo acetabular más allá de la pared posterior. Tipo 5, luxación con fractura de la cabeza femoral. Los factores de riesgo. Según Daniel Campa, cuando se luxa la cadera se pueden producir fracturas óseas y se pueden lesionar los nervios, como por ejemplo el nervio ciático. Además, algo que resultaría peligroso es que el suministro de sangre de la cabeza de fémur puede interrumpirse, causando la muerte del tejido, que se denomina osteonecrosis. En una luxación de cadera también se puede comenzar a regar el líquido sinovial. Además puede desgarrarse las fibras musculares y en casos muy extremos el hueso puede romper los músculos y la piel y salirse por una parte del cuerpo. Además se corre el riesgo de que se presente una hemorragia interna o externa dependiendo de la naturaleza del traumatismo. Naturalmente, después de una luxación de cadera habrá muchas dificultades de movilidad dependiendo del tratamiento. Se presenta otro factor de riesgo cuando no sabe qué hacer en este tipo de lesiones, cuando se moviliza al paciente de manera inadecuada o cuando se intenta hacer un remedio como acomodar el hueso o aplicar una pomada sin llevarse al especialista. Epidemiología. Según Kristen de María, 60% de estas luxaciones suele ser por colisiones. Dependiendo del mecanismo del trauma de las luxaciones de cadera, pueden ser anteriores o posteriores. El 10% suelen ser luxaciones anteriores y el resto son por posteriores. El 90% de las luxaciones inferiores, se pueden clasificar en superiores o inferiores. El 90% de las luxaciones inferiores se producen por una abducción forzada. Además, también pueden ser de rotación externa y flexión de cadera, es decir, por movimientos forzados o extremos que llevan a la cadera a su máximo nivel y termina habiendo una luxación de cadera. Las luxaciones superiores pueden presentarse como producto de un traumatismo en donde la cadera se encuentra abducida y la posición que tiene es de rotación externa y extensión. Diagnóstico. Las dislocaciones de cadera son muy dolorosas y podemos ver en el indicio general que los sujetos que presentan luxación de cadera no pueden mover la pierna. Cuando el fémur se desplaza hacia adelante, la pierna se suele rotar hacia afuera. No es tan obvio, pero sí se ve un poco. Inclusive se ve la pierna de la luxación más corta que la otra. Además, cuando se puede quedar inestabilizadas toda la parte de la pierna, los tobillos, el pie, debido a que los nervios de la cadera se ven afectados. Diagnóstico diferencial basado en evidencias. En este caso, la radiografía nos puede mostrar una luxación. Podemos ver las incongruencias y las discontinuidades en la línea de Shenton. Debe de revisarse meticulosamente las radiografías y apreciar
a detalle las lesiones asociadas a la luxación de cadera. Se debe ver si hay fractura y en qué parte de la cadera está la fractura para comenzar a organizar el tratamiento que se le va a dar a la luxación. También se recomienda hacer tomografía computarizada para aumentar la exactitud y la detección de fragmentos de huesos y para descartar la presencia de cuerpos libres intraarticulares, según Pouya Alihanipur. Como tratamiento, dependiendo la gravedad de la lesión, en la luxación se va desde un tratamiento no quirúrgico donde se ocupan maniobras como la maniobra de Alice o la maniobra de Stimson. Sin embargo, cuando se presentan fracturas será necesario la cirugía para poner placas y en este caso sea necesario por rotura en el cartílago o será necesario poner prótesis de cadera. Conclusión, podemos concluir que es una lesión de alto impacto que necesita atención inmediata y especializada. Según Pouya Alihanipur, un abordaje quirúrgico depende también primeramente de factores como la identificación de la localización de la fractura, el estado de la piel que nos puede indicar, también el estado de los músculos. También nos dice que los métodos de tratamiento no quirúrgico son cada vez menos seleccionados tanto por doctores, tanto como por pacientes, ya que hay un peligro de tener complicaciones como la neumonía o la trombosis venosa profunda y requiere inmovilización. Recuperarse de una lesión de este tipo lleva bastante tiempo y es una recuperación ya sea con cirugía o sin cirugía que requiere mucho tiempo y rehabilitación. En una primera instancia, si es necesario hacer intervención quirúrgica, se tendrá que esperar entre 3 y 5 días aproximadamente en lo que disminuye la hemorragia intraoperatoria, ya que en la cirugía fragmentos óseos de un tamaño pequeño deben ser extraídos y los que son de un tamaño grande deben de ser reducidos y se deben de fijar con tornillos. Esto en caso de que se rompan estructuras óseas y en caso de que haya hemorragia interna. Hemorragia intraoperatoria. También la edad de los pacientes dependerá mucho del tipo de tratamiento que se lleve. Es indispensable que nosotros como entrenadores deportivos fortalezcamos las estructuras de nuestros jugadores y cuidemos su postura. Pero también acudamos con los especialistas de la fisiología para que puedan hacer un mapa de nuestros deportistas y tratar a detalle sus lesiones y corregirles su postura e inclusive que trabajen en conjunto con los entrenadores físicos para corregir ciertos ejercicios que podrían provocar un desgaste en la cadera. Por otra parte, es necesario que cuidemos la integridad de nuestros jugadores mostrándoles haciendo que adopten movimientos útiles y seguros a la hora de la práctica, que no hagan movimientos que puedan lesionarles. También nos es necesario trabajar no solamente conceptos como el juego, el trabajo aeróbico, anaeróbico, sino que un buen trabajo de flexoelasticidad, una buena nutrición, el trabajo en conjunto con el fisiólogo nos ayudará a tener deportistas más aptos y seguros en la cancha de juego. Muchas gracias por su atención. Gracias, bendiciones a todos.